de B es A, ¿no? Aceleración. Entonces tiene que acordarse que hay unas ecuaciones para cada uno de estos parámetros que dependen de θ y de R, ¿no? Para el valor de θ y R, o sea. Entonces pues ahí es más o menos así como se calcula, ¿no? Pues dice la aceleración de Coriolis del collarín relativa a la varilla en R07, ¿no? Entonces la aceleración de Coriolis, pues, es aceleración de Coriolis es igual a R punto, que es B, o sea, 2 veces R punto por θ punto, ¿no? O sea, 2 veces la velocidad lineal por omega, ¿no? O sea, producto cruz, ¿no? O sea, quiere decir que B va en esta dirección radial, por ejemplo aquí, supongo que ese es el problema, ¿no? B, la aceleración es esta, y el omega está en el eje Z que sale de la página, ¿no? O sea, tengo que ver para este valor donde me dio tiempo, para dónde es el omega, porque el omega puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces, si fuera positivo, pues un vector que está en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues, que el vector R, vamos a suponer, sale de la página, omega, perdón. Entonces, si hago producto cruz, omega cruz B, entonces me sale, pues, siguiendo la mano derecha, ¿no? Un vector perpendicular a estos dos, ¿no? O sea, si traslado aquí omega, vamos a decir así, que hay 90 grados. Entonces ve, o sea, bueno, la aceleración es esta, ¿no? La aceleración de Coriolis. ¿Ya? Entonces, y en cambio, si nos piden la fuerza de Coriolis, pues simplemente multiplico por la masa, ¿no? La fuerza de Coriolis, o sea, usted calcula con cinemática la aceleración de Coriolis y esto simplemente es por la masa. La masa del collarín, ¿no? Ya, entonces, así lo mismo la aceleración del collarín en R igual a 0,8. Entonces la aceleración absoluta, ¿no? La aceleración absoluta que tiene la componente radial, o sea, lineal, y la componente angular, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que estudiar bien, ¿no? Porque estos problemitas, pues, no son complicados, pero sí hay que entenderlos bien. Ya, entonces, ahora sigamos con la clase. Ya, entonces aquí pues está un ejercicio de esto, pero aquí es un ejercicio sencillo, ¿no? Este es bien sencillo, no es tan complicado como no es tan complicado como que está en el trabajo autónomo, que sí es más complicado, ¿no? O sea, mayor entendimiento. Ya, entonces, primero tenemos que derivar tanto R como θ, ¿no? Ya, entonces la derivada de R es, como es constante se desaparece y solo queda 0,1, el 0,5 sale, ¿no? Entonces 0,1 por 0,5 es 0,05, y el pi también sale, y la derivada del coseno es menos seno. Menos seno es lo mismo. Y la derivada de R punto, en cambio es R2 punto, entonces también sale 0,5, por este 0,05 se hace 0,025. Pero el signo se mantiene, ¿no? Y por pi cuadrado, coseno es 0,5 pi t. Bien, en θ entonces hacemos lo mismo. La derivada de esta expresión pues sería 2t y acá menos 3, ¿no? Por pi. Y θ2 punto en cambio sería 2 pi nomás, ¿no? O sea, es un valor constante. O sea, la aceleración angular es constante. Ya, entonces con estos valores evaluamos para tiempo cero, que es el que me están preguntando, ¿no? Entonces para tiempo cero, pues aquí se hace coseno de 0, es 1, más 0,1 más 0,3, 0,4. En cambio acá 0 y 0 se hace 0 todo, ¿no? Aquí entonces por 0 la velocidad lineal nos saldría seno de 0,5 pi. Por 0, 0, ¿no? Seno de 0 pues es 0, ¿no? En cambio que el omega sale pi, esto se hace 0, pues este sí hay, ¿no? Θ vale menos 3 pi.
Ya, R2 puntos. En cambio, cuando esto vale 0, pues esto es 1, sería menos 0,025 pi cuadrado. Ya, entonces acá en cambio nos da 2 pi que es constante, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esto ya evaluado en el tiempo que nos piden, ¿no? O sea, igualito tiene que ser el ejercicio usted, ¿no? Tiene que ver primero en qué tiempo llega al punto A, en la pregunta que hice de la, ¿no? Ahí evaluar para ese tiempo las expresiones y de ahí pues reemplaza en la ecuación de las fuerzas, despegamos la aceleración, ¿no? En este caso nos piden fuerza, bueno, por eso me equivoqué, ¿no? Pero realmente el problema del ejercicio es aceleración. Entonces aquí es la aceleración radial, era la aceleración lineal en la dirección positiva del eje lineal del radio, ¿no? Por ahí decíamos el vector radial salía en la dirección en que crece el radio. Entonces, si me sale positiva R2 puntos, pero aquí me sale negativa, ¿qué significa que sale negativa R2 puntos? Significa que está desacelerando, que va en la dirección contraria a la velocidad. Ya, muy bien. O sea, para este instante, aquí en 0 vale 0,4, ¿no? Supongo que aquí sea 0,4, donde iba el collarín aquí 0,4, ¿no? Entonces, en este instante, R2 puntos no está en dirección radial positiva, sino hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Este sería la aceleración lineal, digamos, ¿no? La aceleración lineal. Y este de acá, en cambio, es omega cuadrado por R. Entonces tengo que ver, ¿no? Omega vale menos 3 y R vale positivo 0,4. O sea, me da negativa. Entonces, si me da negativa, aquí se hace positivo, ¿no? Aquí se hace positivo. Bueno, a ver, es omega cuadrado. Entonces, omega cuadrado vale 9. Bueno, esta es la aceleración normal, digamos, ¿no? La aceleración normal siempre va a tender a ir hacia el centro, ¿no? El centro de rotación que es O. O sea, la aceleración normal también nos da para abajo, ¿no? La aceleración normal. Ya, entonces estas dos se van a sumar realmente hacia abajo, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos en cambio, bueno, reemplazando entonces los valores que ya tenemos aquí, nos sale la aceleración en sentido radial, menos 35,77. O sea, este valor nos va a salir aquí los dos, ¿no? Hacia abajo. En cambio, la aceleración angular es la aceleración angular por R, o sea, la dirección en el sentido angular del ángulo, o sea, transversal. Este se dio positiva, 2pi por R, entonces es un vector que en el punto aquí va a ser tangente, ¿no? En el sentido en que crece el ángulo, o sea, va a ser para acá, ¿no? Esta es la aceleración tangencial, digamos. La tangencial, ¿no? Salió positiva, entonces está en esa dirección. Y acá tenemos el término de la aceleración de Coriolis, que ya vimos, ¿no? 2R punto, que es 0, teta punto menos 3, entonces da 0, ¿no? O sea, aquí no hay aceleración de Coriolis, ¿no? Entonces la aceleración en términos angulares solamente va a ser tangencial. Y la total, entonces, la suma vectorial de estas dos, ¿no? La suma de los dos. Bien, entonces va a ser una aceleración que más o menos está para esta dirección, ¿no? En esta dirección, la aceleración total, ¿no? O sea, tenemos que entender las cantidades angulares, ¿no? Para hallar la magnitud de la aceleración total, entonces puedo usar Pitágoras en 3 dimensiones, o en 2 dimensiones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como nos piden fuerza en este caso, pues tendríamos la fuerza radial, simplemente multiplicamos la masa del collarín por la aceleración radial, nos da menos 10,73 newton, o sea que va a ser en dirección del radio, ¿no? En este caso hacia abajo, ¿no? Porque la aceleración es hacia abajo, ¿no? O sea, va a tratar de llevar el collarín hacia acá otra vez, ¿no? Y la fuerza transversal, en cambio me sale masa por la aceleración transversal, las dos son positivas, en cambio es tangencial hacia el lado positivo
del eje teta, ¿no? Ya, entonces, ahí tengo las dos fuerzas, pues allá la fuerza resultante, ¿no? Que sería la por Pitágoras, porque están formando igual 90 grados, ¿no? La una en dirección radial hacia abajo y la otra tangencial. Entonces puedo hallar pues la fuerza resultante. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, bien, entonces aquí vemos un ejemplo sencillo, pero así mismo de fuerza, ¿no? Una rampa de salto de esquí tiene un radio R igual a 40 metros en el punto A, donde el esquiador tiene una velocidad horizontal V igual a 20 metros por segundo. La velocidad de un esquiador de 70 kilogramos decrementa en el punto a razón de 1,3 metros por segundo cuadrado. Debido a la resistencia del aire, determina la fuerza resultante que actúa sobre el esquiador justo antes que abandone A, ¿no? Entonces ahí tenemos las direcciones normal y tangencial, porque este es un movimiento circular, ¿no? Entonces aquí tenemos las fuerzas, el diagrama de fuerzas, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre el esquiador externo son el peso, la reacción del piso, o sea, de la plataforma, ¿no? Y la reacción del aire, que dice que este valor por la masa, ¿no? Entonces, en dirección, haciendo la sumatoria de fuerzas externas igual a fuerzas efectivas, ¿no? Tendríamos la normal, que es la reacción Y, menos el peso, es igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, o sea, la fuerza normal, digamos, ¿no? La fuerza en dirección normal, la que trata de llevar esto hacia arriba, ¿no? Entonces, esta fuerza nos sale 1387 newton, ¿no? Entonces, esta es la fuerza en Y. Y en X, entonces las fuerzas tangenciales están en X, ¿no? Entonces tenemos masa por aceleración, ¿no? Aquí, masa por aquí es la derivada de B es aceleración. Entonces, menos Rx en esa dirección es igual a la masa por la aceleración que es causada por la desaceleración causada por la resistencia del aire, ¿no? Entonces nos da 91 newton positivo, que está en esa dirección marcada, ¿no? Entonces ahí podemos hallar pues la resultante, sería 91 newton en I más 700 newton en J. Ya. Acá tenemos de un sistema pues de trenes, ¿no? De estos juegos mecánicos. Dice, considere un tren pequeño de carros que viaja en el interior del lazo sobre una trayectoria de 23 metros de diámetro. Asuma que el tramo puede aplicar solo fuerza normal a los carros. Los carros no deben caer desde la pista. Cada carro tiene un peso de 300 kilogramos. A, determina la velocidad de los carros en el punto A. Y B, determina la fuerza normal sobre un carro en B. Ya, entonces en A, pues, la fuerza en dirección normal es igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado sobre R. Y las fuerzas normales serían la normal más el peso, ¿no? Entonces, en este caso, pues, sería igual a masa por velocidad en el punto A al cuadrado sobre R, que es lo que nos están pidiendo. Entonces tendríamos aquí que, bueno, en principio, pues, ¿para dónde es la normal? Por abajo, ¿no? Ya, entonces, la fuerza centrípeta, si nosotros vamos con una velocidad muy grande, pues, nos va a llevar abajo, ¿no? La fuerza centrípeta causada por la velocidad, o sea, tenemos que hallar una velocidad mínima que permita que, pues, el carro no crea una fuerza centrípeta grande, ¿no? Porque si no, lo manda el carro abajo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la mínima fuerza, ¿no? Ya. Entonces, pues, en este sentido, pues, la normal tiene que anularse, ¿no? O sea, en este caso, pues, porque el carro deja de tener contacto en este punto, ¿no? O sea, no hay contacto realmente con el carro.
con la esta porque la plataforma pues causa la normal, ¿no? Entonces la normal empujaría el carro hacia abajo, ¿no? Entonces aquí siempre se trata de una velocidad mínima para que esto logre pasar nomás, ¿no? O sea, que todo por el impulso logre pasar al otro lado sin caerse, ¿no? Entonces tenemos que eliminar la normal. Bueno, entonces acá en el punto B, en cambio, pues está pegado a la plataforma. Entonces aquí la normal, en cambio, trata de sacarlo para acá, ¿no? Y así mismo sería, pues, en este caso igual a la fuerza centrípeta, que está para acá, ¿no? Está hacia el centro, digamos, de la trayectoria. Entonces, masa por velocidad en el punto B al cuadrado sobre R. Ya, entonces, bueno, este ejercicio, ¿no? Acá tenemos un ejercicio de un mecanismo que está conformado por dos brazos y que es un proceso de manufactura, ¿no? Este problema está en el libro de Byron Johnston y dice el mecanismo de enlace paralelo ABCD, que son a los dos brazos, se utiliza para transportar un componente I entre los procesos de manufactura de las estaciones E, F y G. Al tomarlo en una estación cuando θ vale 0 y depositarlo en la estación siguiente cuando θ vale 180, ¿no? Entonces, si el elemento BC permanece horizontal de su movimiento y los enlaces AB y CD giran a velocidad constante en un plano vertical, de manera que la velocidad en el punto B es 0,7 metros por segundo, ¿no? Pero ahí estamos viendo con color verde. Eso es una velocidad tangencial, ¿no? Porque está el radio, es el radio del brazo, 0,2 metros. Y ahí se determine el valor mínimo del coeficiente de fricción estática presente entre el componente y BC mientras se efectúa la transferencia. Y literal B, los valores de θ para los cuales el desplazamiento es inminente, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo que se quiere es que este componente pues pase, vamos a suponer aquí está una lijadora, después luego tiene que pasar acá hay una pulidora, acá hay una esmaltadora, ¿no? Para darle brillo, de ahí lo deposita ya como producto acabado, ¿no? O sea, en una industria hay este tipo de sistema, ¿no? Ya, entonces bueno, ahí tendríamos para el componente las fuerzas que está experimentando externas cuando está ahí en la plataforma, ¿no? Tendríamos el peso, la fuerza de fricción hacia adelante, ¿no? Porque como el brazo trata de irse hacia adelante, es como cuando uno va en un carro, ¿no? Entonces experimenta una fuerza de reacción hacia atrás, ¿no? O sea, este bloque al moverse el brazo hacia adelante va a tratar de irse hacia atrás, ¿no? Entonces la fuerza de fricción, porque trata de mantenerlo en la posición, es hacia adelante. Bien, entonces, y la normal es perpendicular ahí a la superficie hacia arriba, ¿no? En cambio que las fuerzas efectivas son masa por aceleración tangencial en la dirección tangencial que se muestra ahí, ¿no? Y masa por aceleración normal que trata de ir hacia el centro de rotación que es el punto A. Bueno, acá pasa lo mismo, pero aquí no nos preguntábamos. Entonces, pasa lo mismo que pasa en este brazo acá, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos para hallar las ecuaciones. La aceleración tangencial es 0, porque nos dice pues que esta velocidad, o sea, la velocidad angular es constante, entonces la velocidad de B también va a ser constante porque es omega por R, ¿no? Ya, entonces no hay aceleración en sentido tangencial. En cambio que la aceleración normal es la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? Bien. Ya, entonces también puede ser calculado como omega cuadrado por R, ¿no? Porque la velocidad es omega por R, daría omega cuadrado por R cuadrado, con este R se cancela, entonces también podemos calcular si nos hubieran dado el omega cuadrado por R, ¿no? Ya, entonces esta velocidad era 0,7, el radio 0,2, entonces podemos hallar la aceleración normal, ¿no? Bueno, entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en dirección X, es igual a masa por aceleración en X, entonces esto nos haría que la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración normal por el coseno de θ, ¿no?
O sea, teta está aquí, ¿no? O sea, este es teta, pero acá si trazo la línea paralela, también nos da teta acá arriba, ¿no? Que está aquí. Ya, entonces, luego tendríamos aquí en Y, sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración en Y. Entonces nos queda N menos peso, normal menos peso igual a menos masa por aceleración normal, seno de teta, ¿no? Ya, en Y. Porque como vemos aquí, pues, la componente Y da para abajo, que es la componente la normal, ¿no? Entonces da para abajo, puede ser negativa, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que la normal es igual al peso menos masa por aceleración normal, seno de teta. Ya, entonces el coeficiente de fricción que estamos buscando, el mínimo valor, ¿no? Podemos sacarlo de la división de la fuerza de fricción, que está aquí en la sumatoria de fuerza en X, y la normal que está aquí en la sumatoria de fuerza en Y, ¿no? Entonces nos queda esto, masa por aceleración normal coseno de teta, dividido para masa por gravedad menos masa por aceleración normal, seno de teta. Y entonces como la masa es la misma, se elimina. Entonces acá arriba nos queda coseno de teta, y acá abajo nos queda gravedad sobre aceleración. Bueno, aquí se ha pasado la aceleración normal a dividir acá abajo, ¿no? Ya, entonces, o sea, está arriba, entonces quiere decir que está acá en el denominador, ¿no? Ya, entonces aquí nos queda 1, entonces nos queda esta ecuación, coseno de teta sobre gravedad sobre AN menos seno de teta. Ya, entonces la aceleración normal la podemos reemplazar, que es la velocidad de v al cuadrado sobre el radio. Entonces, en este caso, pues el valor es, reemplazando, la gravedad vale 9,8, el radio 0,2 y la velocidad 0,7, ¿no? Al cuadrado nos da todo esto 4,0041 y podemos tener esta expresión, ¿no? O sea, una expresión que depende de teta. A ver, se me pasó. Una expresión que depende de teta, ¿no? Ahora la pregunta es cómo solucionamos esta expresión, ¿no? Ya, entonces, ¿qué método podemos usar para poder analizar esto, ¿no? Bueno, entonces si vemos la gráfica, el coeficiente mínimo va a tener dos valores, ¿no? Porque el uno es cuando el ángulo es, como decir, entre 0 y lo que se ve en la figura que está horizontal, y el otro en cambio es el que está horizontal en el extremo, ¿no? Hasta que cae a 180 donde deposita el paquete, ¿no? Entonces hay un valor acá en este rango entre 0 y donde está puesto la plancha horizontal, ¿no? Y en cambio en la plancha horizontal hasta que llega la rampa. Entonces vamos a poner aquí el valor absoluto de la fuerza, ¿no? Que da lo mismo que decir, bueno, vamos a poner el valor absoluto del coseno de teta, y abajo sí, pues el 4,041 menos seno de teta, ¿no? Para movimiento inminente. Ya, o sea, quiere decir que para un valor un poquito mayor que este ángulo, entonces el paquete cae, ¿no? El paquete se desliza. Ya, entonces aquí si derivamos, podemos sacar pues un valor, eso que está entre un máximo y un mínimo, ¿no? De la función seno o coseno. Ya, entonces derivando esto nos daría esta expresión, ¿no? 1 menos 4,041 seno de teta sobre 4,041 menos seno de teta al cuadrado, ¿no? Ya, entonces este es más menos porque está al cuadrado de esto, puede tener dos valores. Entonces, bueno, la primera raíz sería cuando el seno de teta sea igual a 1 sobre 0,41, o sea, cuando esta expresión sea 0, ¿no? Entonces nos da 0,24974, que sacando pues el inverso nos da 14,446 grados, ¿no? Que como decimos, pues está entre que está la plataforma en el eje horizontal hasta que se eleva a la parte donde la plancha más bien está horizontal, ¿no? Ya, entonces ahora nos falta, bueno, en la relación, reemplazando este valor, nos sale que el coeficiente de fricción va a ser igual a
mayor o igual, ¿no? A 0,258 el coeficiente de fricción. Y ahora en cambio, pues restándole los 180 que es en el tramo final de este valor, ¿no? Nos sale que ocurre lo mismo en 165.554, ¿no? O sea, para movimiento inminente, tanto en la subida como en la bajada, ¿no? Entonces este ángulo es 165.5 grados, ¿no? Entonces la fricción, este de aquí nos salió 0.258, ese sería el mínimo, ¿no? El mínimo. Ya. Quiere decir que para un ángulo un poquito mayor, ya el bloque cae, ¿no? Eso quiere decir movimiento inminente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, así mismo de paquetes. Aquí tenemos una serie de pequeños paquetes, se traslada por medio de una banda transportadora delgada que pasa sobre las poleas de 300 milímetros de radio. La banda inicia su movimiento desde el reposo en el tiempo t igual 0 y su velocidad se incrementa a una tasa constante de 150 milímetros por segundo al cuadrado. Si el coeficiente de fricción estática entre los paquetes y la banda es de 0,75, determine el tiempo necesario para que el primer paquete resbale, ¿no? O sea, empieza así mismo como movimiento inminente, ¿no? A desprenderse, o sea, resbale sobre la banda. Y entonces cogemos el punto máximo aquí, ¿no? Porque aquí pues está actuando la fuerza tangencial y la fuerza normal, ¿no? Y entonces las fuerzas externas son el peso, la normal hacia arriba y la fuerza de fricción hacia la derecha. Y las fuerzas efectivas son masa por aceleración tangencial y masa por aceleración normal, ¿no? Entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y. Entonces nos daría normal menos el peso igual a menos masa por aceleración normal que va hacia el centro. Ya, entonces esta aceleración era menos masa por velocidad al cuadrado por el radio, ¿no? Sobre el radio. Ya, entonces esto quiere decir que la normal es igual a masa por gravedad menos masa por velocidad al cuadrado sobre R. Y hacemos ahora sumatoria de fuerzas en X y nos queda que la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración tangencial. Y entonces la fuerza de fricción también es igual a mu s por n, ¿no? Bien, entonces reemplazando aquí, nos quedaría que masa por aceleración tangencial es igual a coeficiente de fricción estática, que multiplica masa por gravedad, que es la normal, ¿no? Menos masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Y entonces, asimismo, simplificando las masas, pues todo es la misma m, entonces nos queda que la velocidad sería velocidad al cuadrado igual a ρ, que multiplica gravedad menos aceleración tangencial por mu s, ¿no? Entonces, en este caso, pues reemplazando, el ρ es 0,3, 300 milímetros, ¿no? Multiplica 9,81 menos 0,15 dividido para 0,75, ¿no? Ya que nos dan, son datos del problema, ¿no? Entonces, esto nos da 2.883 metros cuadrados segundo cuadrado y la velocidad es la raíz cuadrada de eso. Entonces, 1,6979 metros por segundo, ¿no? Ya, entonces nos piden el tiempo, pero este es velocidad, ¿no? Entonces tiempo es la velocidad dividido para la aceleración. En este caso tangencial porque estamos en la dirección donde está actuando la fricción. Entonces nos daría 1,6979 dividido para 0,15. Y esto nos da entonces un tiempo de 11,32 segundos transcurrido desde el que está en la posición alta hasta que empieza a resbalar, ¿no? Debido a la componente del peso en esta dirección donde cae, ¿no? Ya, entonces acá tenemos en cambio un problema de una esfera de peso W. Se sostiene, como indica la figura, mediante dos alambres, AB y CD. Si se corta el alambre AB, determine la tensión en el otro alambre, ¿no? Antes de cortar AB y literal B, inmediatamente después de cortar AB, ¿no? Entonces el término inmediatamente después hay que entenderlo bien, ¿no? O sea,
Inmediatamente después, quiere decir que tiene la misma forma, solamente que el alambre B ya no tiene tensión, ¿no? Pero de ahí este tiene 70 grados, este está en la misma posición, ¿no? Eso quiere decir inmediatamente después, ¿no? Ya, entonces, antes de cortar a B, tenemos que como está en reposo, la aceleración vale 0. Entonces la sumatoria de fuerza en X es 0, ¿no? Y las fuerzas que están actuando en dirección X sería TAB por el coseno de 50 y con dirección negativa, ¿no? Porque hacia atrás, y TSD por coseno de 70, este es positiva, ¿no? Ya, entonces igual a 0. Y la sumatoria en Y, en cambio, nos da TAB por seno de 50 positivo, más TCD seno de 70 positivo, menos el peso hacia abajo negativo, ¿no? Igual a 0. Entonces de estas dos ecuaciones podemos obtener que TAB vale 0,395 veces el peso, ¿no? Ya, entonces y TCD en cambio 0,742 veces el peso, ¿no? Ya, entonces ahora este es sin cortar el alambre. Ahora vamos a ver después de cortar el alambre. Entonces tenemos aquí en el diagrama de fuerza solamente TCD, ¿no? Que está a 70 grados. En cambio ya TAB ya no hay, pero está en la misma posición, ¿no? 70 grados. Entonces aquí tenemos el peso y esta dirección sería en cambio 20 grados, ¿no? Ya, entonces nos daría la dirección normal, masa por aceleración normal 0, y la dirección tangencial, masa por aceleración tangencial, ¿no? Entonces la tensión AB vale 0, ahí se cortó, la velocidad vale 0, ¿no? Entonces a n b cuadrado sobre ρ igual a 0, ¿no? Entonces la fuerza normal en la dirección normal igual a masa por aceleración normal da 0. Ya, entonces aquí tendríamos la tensión del cable CD menos el peso coseno de 20 grados igual a 0. Y TCD nos daría masa por gravedad coseno de 20 grados, ¿no? Ya, entonces, como vemos, pues, eh, eh, vamos a ver, coseno de 20 es 0,9396, o sea, es más grande que cuando tenía el otro alambre, ¿no? Que estaba soportando parte del peso. Y entonces, esto nos sale 0,94 veces el peso, ¿no? Y aquí tenemos un problema de movimiento dependiente. Entonces nos piden los pesos del bloque A, B y C son peso en A igual a peso en C igual a peso en B igual a 10 libras. Si P vale 50 libras y se ignoran las masas de las poleas y el efecto de la fricción, determine literal A la aceleración de cada bloque, ¿no? Y literal B la tensión del cable, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos pues que el bloque A tiene 3 tensiones, ¿no? O sea, la podemos ver aquí 3 tensiones, ¿no? De la misma cuerda, porque es la cuerda la que está enrollada por la polea, de la misma cuerda. Entonces su valor es 3T. Y en cambio, estas son las fuerzas externas. Bueno, aquí no estamos dibujando el peso hacia abajo, ni la normal, nada de eso, ¿no? El problema primero es cinemático, ¿no? Entonces acá esto es igual a masa de A por aceleración de A que se está moviendo hacia la derecha. En cambio que el bloque B, que está acá abajo, tiene 2 tensiones, ¿no? Dos tensiones de cuerda hacia la derecha y igual a masa de B por aceleración de B hacia la derecha. Y el bloque C tiene la fuerza P y tiene 4 tensiones hacia atrás, ¿no? Y es igual a masa de C por aceleración de C hacia la derecha. Entonces bueno, al principio tenemos que ver cuál es la relación entre las aceleraciones, ¿no? Entonces para eso acudimos a esto de movimiento dependiente que ya hemos revisado también, ¿no? Bueno, para hacer esto entonces vamos a usar pues la referencia, el punto C, que es el que está aplicada a la fuerza. Entonces o sea, en la dirección de la fuerza va a ser positivo, ¿no? Porque la aceleración va a tener esa dirección, ¿no?
entonces consideramos positivo hacia donde está aplicada la fuerza. Entonces, aquí lo que nos da es que hay 3 pedazos de cuerda entre A y C, ¿no? Pero C es positivo y en cambio A, como está atrás de C, es negativo, ¿no? Entonces hay 3 tramos entre, entre la posición relativa de C menos la posición relativa de A, ¿no? Entonces nos queda 3 veces XC menos XA. En cambio hay un solo tramo entre C y B, ¿no? Entonces B así mismo es más positivo que B, XC menos XB nada más, ¿no? Y en cambio, con respecto a Tierra, la Tierra no se mueve, ¿no? Entonces es cero. Entonces solamente hay este tramo con respecto a B que es negativo, menos XB, ¿no? Porque aquí en Tierra no hay posición relativa porque es la referencia, ¿no? Entonces sale 0 menos XB. Y este es el valor L de la longitud del cable, ¿no? Que es constante. Y entonces si yo derivo 2 veces esta expresión, me va a quedar en términos de las aceleraciones, ¿no? Entonces aquí queda 3 veces la aceleración de C y acá está otra vez la aceleración de C, 4 veces la aceleración de C. Positivo. En cambio da menos 3 veces la aceleración de A, ¿no? Y da menos la aceleración menos 2 veces la aceleración de B, porque está en dos términos, ¿no? Ya esta es la relación entre aceleraciones. Ya, entonces, aplicando la sumatoria de fuerza en cada bloque, en X, hacia la derecha positivo, nos daría 3 tensiones igual a masa de A por aceleración de A. Entonces, despegando aceleración de A, nos queda aceleración de A igual a 3 tensiones sobre masa de A. Y este es igual a 3T sobre 20 dividido por la gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad pasa acá a multiplicar. Y en cambio, para el bloque B son 2 tensiones, y es igual a masa de B por aceleración de B, ¿no? Entonces la aceleración de B valdría 2T sobre 10 por la gravedad, ¿no? Y la aceleración de C, en cambio, es P menos 4 tensiones, igual a masa de C por AC. Entonces AC sería P menos 4T dividido para 20. Entonces sería P menos 4T dividido para 20 libras por la gravedad, ¿no? Ya, entonces estas expresiones podemos reemplazarlas acá arriba en la ecuación de dependencia, ¿no? Entonces, como son las aceleraciones, podemos reemplazarlas. 4 veces la aceleración de C que vale esto, menos 2 veces la aceleración de B que vale esto, menos 3 veces la aceleración de A que vale esto, ¿no? Entonces todo queda en términos de T, que es la única incógnita. Entonces nos quedaría algo como esto, ¿no? 16 menos 16 sobre 20 más 4 sobre 10 más 9 veinteavos por T es igual a 4P sobre 20. Y entonces la tensión nos sale 0.12121 por P. Entonces P vale 50 libras. Entonces nos queda que la tensión vale 6.06 libras, ¿no? Entonces esa es la tensión del cable, ¿no? Ahora tenemos que hallar la aceleración de cada bloque. Como ya tenemos la tensión y todo está en términos de tensión, entonces simplemente podemos reemplazar la tensión en cada una de estas expresiones, ¿no? Ya, entonces la aceleración de A era 3 veces la tensión, ¿no? Por la aceleración de la gravedad sobre 20. Ya esto nos da 29,3 pies por segundo cuadrado hacia la derecha. La aceleración de B era 2 veces la tensión por la gravedad sobre 10. Entonces nos da 39 pies por segundo cuadrado también hacia la derecha. Y la aceleración de C era 50, que era P, menos 4 veces la tensión por la gravedad sobre 20, ¿no? Nos da 41,5 pies hacia la derecha positivo. Bien, entonces, bueno, entonces, ¿alguna pregunta, joven? Bien, entonces hagamos un receso de 10 minutos, ¿no? Para entrar a ver lo que es cantidad de movimiento angular y también ver lo que es el principio de Allenberg, ¿no? Bien.
vamos a continuar con la clase. Entonces aquí vamos a entrar a ver pues lo que es momento angular, que se define con la letra H mayúscula. También es un vector, ¿no? Es un vector como el momento lineal, que era la letra L mayúscula, ¿no? Para este libro. O sea, el momento lineal es este que está aquí como M por B lineal. Y entonces el momento angular es en cambio el vector que es perpendicular al plano que forma el momento lineal con la posición con respecto al origen, ¿no? Que es R. O sea, el momento angular va a ser definido como el producto cruz, R cruz MB. O sea, R cruz L mayúscula, ¿no? Donde L mayúscula era la cantidad de movimiento. Entonces, el momento angular, la magnitud, es igual a R, la magnitud de R por la magnitud de la masa, por la magnitud de la velocidad lineal, por el seno del ángulo phi, ¿no? Que es el ángulo entre el vector R y el vector MB, que es tangencial a la trayectoria, ¿no? Entonces el producto cruz, pues como es un producto cruz hay que resolverlo por medio de un determinante. Entonces tenemos IJK, en la segunda línea tenemos X, Y, Z, y en la tercera tenemos, o sea, X, Y, Z son las componentes del vector R, ¿no? Y luego tenemos las componentes del momento angular, M por Bx, M por By y M por Bz. Entonces, el momento angular con respecto a X, pues tapamos fila y columna, y nos queda Y por masa por velocidad de Z, menos Z por masa por velocidad en Y, ¿no? Ya, entonces así mismo en J y así mismo en K. Aquí tenemos entonces las componentes. Entonces, según la segunda ley de Newton, pues desde el punto de vista angular, ¿no? Porque también hay desde el punto de vista lineal. Entonces, desde el punto de vista lineal, nos dice que la suma de los momentos respecto al punto O de las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a la derivada respecto al tiempo del momento angular de la partícula con respecto a O, ¿no? Ya, entonces, sumatoria de momentos en O, ¿a qué es igual la sumatoria de momentos en O? A ver, ustedes que han aplicado sumatoria de momentos, ¿a qué es igual sumatoria de momentos? Ya. Bueno, bueno, en definitiva, cuando trabajamos ya con movimiento angular, entonces sumatoria de momentos es igual a momento de inercia por alfa, ¿no? Momento de inercia por alfa. O sea, lo que nos quiere decir es que la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional es igual a, no puedo escribir aquí, no me deja escribir. Bueno, aquí es igual a I por alfa, entonces ya aquí ya mismo se demuestra eso, ¿no? Pero aquí lo que quiere decir es que el momento viene a ser como la fuerza cuando hacemos sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, pero la masa aquí es momento de inercia y la aceleración es la aceleración angular, ¿no? O sea, la misma segunda ley de Newton, pero para el movimiento angular. Ya, entonces aquí tenemos para un movimiento angular, pues la definición de la dirección radial y la dirección transversal que ya vimos en cinemática, ¿no? Entonces vamos a tener las fuerzas radiales y las fuerzas transversales actuando sobre un cuerpo que se mueve en esa trayectoria con azul. Y asimismo, pues, la dirección radial positiva es en la dirección que aumenta el radio, la dirección transversal positiva es en la dirección en la que aumenta el ángulo. Ya, entonces, como ya hemos aprendido a calcular la aceleración en sentido radial, ¿no? Y la aceleración en sentido transversal, entonces simplemente multiplicamos por la masa como hicimos con el problema del collarín, ¿no?
Ya, entonces ahí están las expresiones. Sumatoria de fuerza radial igual a masa por R2 puntos menos R por teta punto al cuadrado, ¿no? O sea, era la aceleración lineal en la dirección R menos la aceleración normal en la dirección R, pero hacia el centro, ¿no? Por eso es negativa. En cambio, en la dirección transversal es alfa por R y la otra componente es, en cambio, la aceleración de Coriolis, ¿no? 2 veces B por omega. Ya, entonces, aquí también hay aceleración de Coriolis, ¿no? Entonces, si me preguntan, simplemente masa por este término, ¿no? También hay fuerza centrípeta o fuerza normal, ¿no? Entonces sería masa por omega cuadrado por R con signo negativo, ¿no? Ya, entonces ahí aquí, como vemos, realmente 4 aceleraciones, ¿no? Esta es la aceleración tangencial, la aceleración de Coriolis, la aceleración radial lineal, digamos, lineal, y esta es la aceleración normal, ¿no? O sea, 4 aceleraciones aquí, ¿no? Ya. Entonces, la sumatoria de momentos, si reemplazamos estos valores, pues vamos a tener R por la sumatoria de las fuerzas transversales con respecto a O, ¿no? La que origina momento con respecto a O, digamos, ¿no? Porque esta en radiales está en la misma dirección del punto O, entonces no generan momentos, ¿no? Ya, entonces, R por la sumatoria de fuerzas transversales es la primera derivada de masa por R cuadrado por teta punto, ¿no? Ya, entonces eso nos da masa por R cuadrado por teta 2 puntos más 2 veces R por R punto teta punto. Ya. Bueno, entonces esto se aplica en los movimientos planetarios, más que todo pues cuando los planetas sigan trayectorias ya definidas, ¿no? Donde pues hay el teorema de la fuerza central, conservación del momento angular, donde los momentos angulares son constantes. En este caso esto no está incluido en el material de estudio, vamos a pasarlo, ¿no? Pero con este conocimiento se pueden hacer análisis, por ejemplo, de satélites que orbitan alrededor de la Tierra, ¿no? Que así como la Tierra orbita alrededor del Sol, aquí también los satélites hacen algo parecido, ¿no? O sea, hay puntos donde el satélite está muy próximo a la Tierra y hay puntos donde el satélite está muy alejado de la Tierra, ¿no? Entonces ahí hablamos del perihelio y el afelio. Ya, entonces esto lastimosamente no está dentro del temario, ¿no? Yo lo puse porque antes yo daba esto, ¿no? Pero yo lo explico porque el Ecuador es dueño del espacio aéreo, pero no lo aprovecha, ¿no? O sea, como le digo, pues Dios nos dio tanto, pero es como decía mi papá, Dios le da barba al que no tiene quijada, ¿no? No sabe qué hacer con su barba, ¿no? Entonces Dios nos dio tanto, nos dio espacio aéreo, nos dio, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Pero yo voy al espacio aéreo, que aquí no hacemos nada por tratar de utilizar ese espacio, ¿no? Por ejemplo, con satélites, o sea, así como hace todo el mundo, ponen sus satélites, ¿no? Entonces aquí pues no hay ese tipo de iniciativa, ¿no? No hay carreras espaciales, no hay nada realmente. Y entonces puede ser lo lamentable, ¿no? Porque esto estamos hablando que, ¿quién ha leído Julio Verne de la Tierra a la Luna? ¿Quién ha leído eso? Nadie. No, no he escuchado ese libro. Usted se ha leído ya. En los colegios a veces hacen en lo que es de la materia, ¿cómo que se llama? Literatura, ¿no? No sé, bueno, los que toman literatura le hacen leer libros así de autores famosos. Pero la historia de esto es que Julio Verne
realmente calculó en los tiempos de 100 años antes de que Estados Unidos lance el primer cohete espacial, ¿no? Predijo todo, o sea, predijo todo, de dónde tenía que lanzarlo, de, de cuál es la gravedad de la Luna y todo eso, ¿no? Con qué velocidad tenía que salir o sea, todo lo predijo, ¿no? Eso es lo asombroso, ¿no? Que Julio Verne era un escritor, pero antes de escribir algo, él se llenaba de conocimiento, ¿no? Él investigaba, preguntaba y todo eso, ¿no? O sea, era, como dice, pues un profeta de la literatura, ¿no? Porque él se imaginó esos viajes y después Estados Unidos tomó en serio lo que había dicho Julio Verne. Pues Estados Unidos, pues ahorita es el líder en vuelos espaciales, ¿no? Porque Julio Verne dijo, pues para que un satélite pueda ser lanzado, tiene que ser lanzado desde puntos, por ejemplo, donde tenemos cercanos, ¿no? La trayectoria, como este caso el satélite que está aquí, ¿no? En la atmósfera terrestre, ¿no? Porque aquí la Tierra, pues en su centro, gira con mayor rapidez, ¿no? Entonces aquí, como hay mayor distancia, entonces la velocidad tangencial es mayor que en cualquier otro punto, ¿no? Entonces tiene que ser lanzado más o menos de la línea ecuatorial, ¿no? Por eso que predijo pues, Cabo Cañaveral. Eso utilizó los Estados Unidos en la Florida, ¿no? De ahí lanzó el satélite. Y pues ahorita ya, pues ya es cuento viejo, digamos, ¿no? Pero para nosotros, pues, no nos ha servido nada de eso, ¿no? Entonces eso tenemos que ver como país, ¿no? Que aquí hasta hubo un presidente que creó una carrera espacial, lanzó un satélite y por ahí un señor fue declarado el científico más famoso de Ecuador, pero que había supuestamente hecho el satélite, pues después él mismo dijo que había comprado el satélite a los chinos, era un satélite del tamaño de una cajita, ¿no? Y total, nunca se supo del satélite, ¿no? Hasta ahora, ¿no? No se sabe qué se hizo el satélite, ¿no? Que iba a mandar imágenes para que los estudiantes del colegio puedan estudiar mejor, ni sé qué, nomás, tantos planes, ¿no? Pero bueno, pues, así está el Ecuador, pues, ¿no? Que todo el mundo cree estas cosas, pero aquí lo que es que mientras nosotros no incursionemos en estos cálculos, así, pues, nunca habrá interés en esto realmente, ¿no? Bueno, esto sí nos interesa. El movimiento plano y un sólido rígido, lo que se llama el principio de Allenberg, ¿no? Ya esto, pues, entonces trata de situaciones donde tenemos que calcular. Por ejemplo, este señor cuando lanza su bola de boliche, la bola no es que empiece a rotar inmediatamente cuando lanza la bola, ¿no? Sino que la bola derrapa. ¿Qué quiere decir derrapar? O deslizar, que es casi lo mismo. Se traslada, ¿ya? Traslación, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, ¿no? Entonces aquí en mi cámara podemos ver así más o menos, ¿no? O sea, aquí en mi cámara yo voy a mostrar aquí, ¿no? Aquí tengo yo una superficie. Aquí está una rueda, es una tapa, ¿no? Entonces, pues, derrapar quiere decir que la rueda se mueve como el compañero dice, ¿no? Sin rotar, sino como que fuera un bloque, ¿no? Como que fuera este borrador, ¿no? Se mueve como un bloque, así, ¿no? No rueda. O sea, no tiene aceleración angular, ¿no? Bien, entonces, en cambio, para que ruede, tiene que tener un punto fijo aquí en la superficie en contacto, ¿no? Porque ese punto hace fricción y hace el torque para que la rueda comience a rotar, ¿no? Ya, entonces, pues, cuando un vehículo se cae en un hueco, vamos a decir, ¿no? En un fango, entonces el conductor está tratando de sacarlo, pero la rueda está dando vueltas, pero no logra el carro salir, ¿no? Eso se llama derrapar, ¿no?
O sea, está rotando la rueda, pero no se mueve. ¿Ya? ¿A qué se debe que no se mueve si está rotando? Algo más que eso. O sea, no tanto a la inercia, sino a que no tiene el punto de contacto, ¿no? O sea, no tiene el punto que hace la fricción. O sea, la rueda está rozando, pero no encuentra la fricción suficiente para hacer de pivote, ¿no? Por eso creo que Arquímedes dijo, denme un punto fijo y les moveré el mundo, ¿no? O sea, siempre para hacer pivote necesitamos un punto fijo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución en caso de un vehículo que está caído en un fango y por más que lo empujan no sale? ¿Qué deberíamos hacer para sacar el vehículo, para que la rueda salga? Ponerle una tablita, algo ahí, pues, en la llanta. Exactamente, exactamente. O sea, ponerle un punto de apoyo, una piedra o una tabla, ¿no? Como dice el compañero, para que haga punto de contacto, ¿no? De ahí sí rueda. De ahí sale tranquilamente el carro, ¿no? No necesita estar ahí 20 personas empujándolo, más que se están ensuciando, ¿no? Ya, entonces, en eso consiste esto, ¿no? Que entendamos los movimientos, ¿no? O sea, aquí van a haber preguntas, calcule el tiempo en que empieza a rodar, ¿no? Por ejemplo, esta bola de boliche. Ya, entonces rodar es lo que vemos en la animación. Está rotando porque la bola está con movimiento angular, ¿no? Y se está trasladando. Este es un movimiento plano, ¿no? La combinación de los dos movimientos, traslación y rotación. Ya, entonces, bueno, un sólido rígido pues es definido como un cuerpo cuyas dimensiones no son despreciables, ¿no? Sino que para el estudio yo necesito conocer las dimensiones para poder establecer estas ecuaciones, ¿no? Tanto en sumatoria de fuerzas, en dirección X, Y o Z, o sumatoria de momentos con un punto, ¿no? Entonces el punto del centro de gravedad pues tomado como referencia, ¿no? Pero también puede ser tomado el punto O, ¿no? O sea, hacer la sumatoria no con respecto a G, sino con respecto a otro punto. Ya, pero en punto G pues sabemos que está el peso aplicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que ya acabamos de ver, ¿no? La sumatoria de momentos igual a la primera derivada del momento angular. Ya, entonces, con esta definición, aquí tenemos lo que son fuerzas externas, son todas las fuerzas que están actuando sobre el sólido. Y acá al otro lado, al lado derecho, están las fuerzas efectivas, ¿no? Que son las fuerzas que realmente mueven al cuerpo. O sea, tenemos masa por aceleración y tenemos, que es lineal, y tenemos el vector momento angular con respecto a G, ¿no? Bien, entonces, un sistema equivalente y un sistema equivalente, básicamente un sistema es equivalente si un sistema de fuerza me da la misma resultante, y un sistema equivalente que yo puedo intercambiarlo indistintamente, siempre voy a obtener el mismo movimiento, ¿no? Ya, entonces aquí podemos ver que el momento angular, que era igual a R cruz, el momento angular, lineal, perdón, ¿no? Entonces, si yo derivo esta expresión, entonces aquí me quedaría el momento de inercia, ¿no? O sea, la derivada de omega, o sea, el momento angular sería el momento de inercia por omega, ¿no? Porque la definición de momento de inercia es por la sumatoria de todos los productos de masa por distancias al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos, o sea, despejando ya la parte modular de esto, pues sería omega, que sale porque es un valor constante, ¿no? En cambio no queda R cuadrado por la masa, ¿no? Entonces este es el momento de inercia. Y entonces el momento angular es I por omega, que es la velocidad angular, y su derivada es I por alfa, ¿no? El momento de inercia por alfa. Y entonces el principio de Allenberg es justamente
que yo puedo, bueno, en todos los problemas aquí ya no tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre como hacíamos en física, poniendo en un solo dibujo todas las fuerzas, incluso la masa por aceleración, ¿no? Sino que aquí que en el principio de Allenberg tenemos que poner el sólido rígido al lado izquierdo las fuerzas externas aplicadas al sólido y al lado derecho las fuerzas efectivas, ¿no? Ya, entonces, un sistema equivalente cuando dan la misma resultante. Y es en cambio equivalente, los sistemas son equivalentes cuando dan el mismo efecto, ¿no? El mismo resultado. Ya, entonces, o sea, el mismo movimiento, ¿no? Ya, entonces equivalente nos habla resultantes, ¿no? La misma fuerza resultante, ¿no? O sea, yo puedo tener otra combinación de fuerza, pero su resultante es igual, eso es que es equivalente, ¿no? En cambio, puedo tener sistemas que me producen el mismo efecto del cuerpo, qué sé yo, el cuerpo se mueve con aceleración positiva de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Me da lo mismo a pesar de que cambiar el sistema, entonces esos son equivalentes. Bien, entonces las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido son equivalentes a las fuerzas efectivas de las diferentes partículas que lo constituyen. Este es el principio de Allenberg, ¿no? O sea que yo indistintamente puedo o calcular la resultante a partir del sistema de fuerzas o simplemente sumando estas dos cantidades, ¿no? Ya, entonces cualquiera de los dos lados es lo mismo, ¿no? Ya, entonces en el movimiento plano teníamos traslación. Entonces aquí también el movimiento de traslación pues es lo que nos va a dar el producto de la fuerza efectiva masa por aceleración en alguna dirección, ¿no? En cambio que el movimiento de rotación centroidal alrededor del punto G es el que me va a dar el producto momento inercia por alfa, ¿no? Entonces la combinación de los dos efectos es los dos, ¿no? O sea, va a tener un resultado que el cuerpo va a tratar de rotar y va a tratar de moverse linealmente al mismo tiempo, ¿no? Como la rueda de un carro, como la bola de billar, bueno, como en muchas situaciones, ¿no? Ya, entonces, el principio de transmisibilidad de la fuerza es que yo puedo trasladar la fuerza en un sentido dentro de la línea de acción de la fuerza, ¿no? O sea, puede ser que yo no pueda aplicar la fuerza en este punto y necesito trasladar al otro punto. Por ejemplo, que fuera un carro, ¿no? Imagínense que aquí hay unas 4 personas jalando el carro con un cabo, ¿no? Entonces, generan estas fuerzas, ¿no? Pero da lo mismo que si las 4 personas empujaran el carro desde atrás, ¿no? Con la misma fuerza. Entonces el carro se va a mover con la misma aceleración, ¿no? Ese es el principio de transmisibilidad. Que en la línea de acción de la fuerza yo puedo mover la fuerza, ¿no? Y va a dar el mismo efecto. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de esto, ¿no? Dice, bueno, no es el principio de transmisibilidad, sino de lo que es el principio de Allenberg, ¿no? Pero si aquí está este carro, si yo lo jalo aquí, ¿no? Con una cuerda o solamente con la mano para adelante, ¿no? Entonces el carro se mueve para adelante con una cierta aceleración. Pero daría lo mismo que si yo empujo de atrás, ¿no? Con la misma fuerza. Ya, entonces dice, cuando la velocidad hacia adelante de la camioneta, que se muestre de 10 metros por segundo, se aplicaron repentinamente los frenos, lo que provocó que 4 ruedas dejaran de girar. Se pudo observar que la camioneta patinó 7.5 metros antes de detenerse. Dice, determine la magnitud de la reacción normal y de la fuerza de fricción en cada rueda cuando la camioneta patinó. La masa de la camioneta es de 3.000 kilogramos, ¿no? Bien, entonces aquí está el centro de gravedad, en donde está ubicado, está a 1.2 metros del suelo, y de la rueda hay 1,6 metros, y de la rueda B en cambio a 2,4 metros, ¿no? Ya, entonces, primero podemos analizar la cinemática, ¿no? Sin fuerza, digamos, para ver cuánto vale la aceleración. Entonces tengo que la velocidad inicial vale 10 metros por segundo,
Y velocidad final pues 0, ¿no? Porque se detiene. Entonces puedo poner velocidad inicial al cuadrado más 2ax igual a 0. Y nos daría que la aceleración vale menos 6,67 metros por segundo. O sea que en vez de ir hacia adelante va hacia atrás la aceleración, ¿no? Es que el cuerpo está desacelerado, ¿no? Ya, eso es por cinemática. Entonces tendríamos un vector A que va hacia atrás y un vector B sub 0 que va hacia adelante. Y ahora sí podemos estudiar en términos de fuerza. Entonces aquí nos dice la fuerza normal y la de fricción en cada rueda, ¿no? En cada rueda. Entonces cada rueda son 4 ruedas. Entonces si no aplica así, qué sé yo, ponerle 2 veces NA, 2 veces NB, tiene que al final dividir para 2 para obtener la respuesta, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos el diagrama de fuerzas por el principio de Allenberg, ¿no? Entonces está el peso en el centro de gravedad, está la fricción en cada rueda hacia atrás, y está las normales en cada rueda hacia arriba, ¿no? Están las dimensiones, ¿no? Y está aquí en el centro de gravedad la masa por aceleración, ¿no? Que es la fuerza efectiva, ¿no? Como el vehículo no rota, entonces por eso no aparece I por alfa. O sea, hay algunos problemas que no aparece I por alfa, ¿no? Porque no rota. O también puede ser más bien que sea rotación nomás y no aparece M por A, ¿no? O sea, rota en un pivote fijo. Ya, entonces, ahí podemos establecer ya una vez que hicimos este diagrama, sumatoria de fuerza en Y igual a sumatoria de fuerza en Y pero efectiva hacia arriba positivo. Entonces tendríamos NA más NB menos el peso igual a 0, ¿no? Porque no hay fuerza efectiva en esa dirección. O sea, aquí no hay en Y, ¿no? Ya, entonces esta sería la primera relación. La normal en A más la normal en B es igual al peso. Ya, entonces ahora tenemos que en cambio la fuerza de fricción en A es el coeficiente de fricción por la normal en A. Y la fuerza de fricción en B es coeficiente de fricción por la normal en B, ¿no? Entonces esto nos da que mu por la normal en A más la normal en B es igual a mu por masa por gravedad, ¿no? Según esta fórmula. Ya, entonces, como decir, la fricción total es igual a mu por el peso. Ya, entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a sumatoria de fuerzas en X pero efectivas. Entonces las fuerzas de fricción están hacia atrás, son negativas, ¿no? La suma de las fuerzas de fricción es igual a menos masa por aceleración, ¿no? Entonces, como aquí arriba también teníamos lo mismo, podemos reemplazar, ¿no? Menos mu por masa por gravedad igual a menos masa por aceleración. Entonces esto nos da que mu vale aceleración sobre la gravedad. Como aquí ya calculamos aceleración 6,67, entonces sería para 9,81. Y esto nos da 0,68. Ya, entonces podemos aplicar luego sumatoria de momentos en el punto A en el sentido antihorario positivo, ¿no? Entonces A es la rueda donde está A y el punto de apoyo es el punto donde contacta la rueda con el piso, ¿no? Ya, entonces tendríamos ahí es igual a sumatoria de momentos en A, pero efectivo. Entonces efectivo, a ver, habría momento efectivo. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría momento efectivo? O sea, una fuerza efectiva que represente al momento efectivo. No, porque esa fuerza efectiva que hay estaría pasando justo por el punto en el que se está tomando como referencia para calcular el torque. Ya. Bueno, eso tenemos que entender bien ahorita, ¿no? O sea, aquí cuando hicimos sumatoria de fuerza en Y igual a sumatoria de fuerza en Y efectiva, vimos que no hay ninguna componente en Y, ¿no? Efectiva. Cuando hicimos en X, en cambio, sí aparece MA, ¿no? Pero ahora la pregunta es, si hacemos un momento acá, aquí aparece algún término que tenga que ver con rotación. Ya, entonces no hay, ¿no? No hay un I por alfa, porque el cuerpo no está rotando. O sea, aquí sabemos que sumatoria de momento es I por alfa, ¿no? Pero aquí lo novedoso es que aquí el que
el que provoca la rotación aquí, digamos, ¿no? Posible rotación es el producto, el vector masa por aceleración, que es la fuerza efectiva, por la distancia que hay con respecto al punto A, ¿no? O sea, aquí genera también un torque. O sea, esta es una fuerza, ¿no? Y eso pues para algunos estudiantes es un poco confuso, ¿no? Entonces aquí no hay I por alfa, pero sí hay masa por aceleración por distancia, ¿no? Ya, entonces los momentos con respecto a sería la normal en B, que estaría a 4 metros y nos da un torque positivo alrededor de A, ¿no? En cambio el peso, que está a 1,6 metros, nos da positivo, pues es negativo aquí, ¿no? Menos masa por gravedad por 1,6. Y como decía, pues el momento efectivo en este caso es la fuerza efectiva, ¿no? De masa por aceleración a la distancia de 1,2 metros. Bueno, eso grábeselo en la cabeza, ¿no? Porque aquí es donde más se confunden los estudiantes, ¿no? Si hubiera I por alfa y si hubiera también este momento, o sea, aquí estamos tomando con respecto a A, ¿no? Si tomáramos con respecto a G, entonces no hace este momento, solo sería I por alfa, si hubiera, ¿no? Pero aquí como estamos en punto diferente, entonces sí produce un momento alrededor de A. Ya, entonces todas esas situaciones tengo que tomarlas en cuenta, ¿no? Si hubiera I por alfa, entonces sería la suma de los dos. Masa por aceleración por distancia más I por alfa, ¿no? Pero no hay aquí. Ya, entonces eso, pues revisaremos el problema, pero hay que entenderlo bien desde el comienzo, ¿no? Ya, entonces una vez que hicimos esto, reemplazamos las masas, ¿no? Entonces nos daría el peso 3000 por 9,81 y la distancia es 1,6. Es negativo. Más NB por 4 es igual a la masa 3000 por la aceleración 6,67 y por la distancia 1,2, ¿no? Entonces ya calculamos la normal en B, sale 17,8 newtons hacia arriba. También podemos calcular la fricción en las llantas B, que son las delanteras, μ por la normal en B, ¿no? 0,68 por 17,78 nos da que la fuerza de fricción es 12,09 kilonewton hacia la izquierda. Ya, entonces podemos también calcular la normal en A, haciendo sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Bueno, ya teníamos acá, ¿no? La suma de la normal igual al peso, entonces despegamos NA, nos queda 11,65 kilonewton hacia arriba, ¿no? Y la fuerza de fricción en A, μ por la normal en A, 7,92 kilonewton. Entonces aquí es lo que yo le decía, tengo que leer bien la respuesta, porque aquí me piden en cada rueda, ¿no? Como aquí no hemos considerado que hay 2 ruedas en A y 2 ruedas en B, entonces tenemos que dividir las respuestas para 2. Entonces aquí están las respuestas que realmente debería marcar yo, ¿no? O sea, las ruedas delanteras es un medio de la normal en B, vale 8,89 kilonewton hacia arriba. La normal de las ruedas traseras es un medio NDA, esa nos daría 5,83 kilonewton hacia arriba. La fuerza de fricción de las llantas delanteras, un medio de la fricción de B, 6,05 kilonewton hacia arriba. Y la fuerza de las ruedas traseras de fricción es un medio fuerza de A, 3,96 kilonewton. Bueno, la fricción no es hacia arriba, sino hacia la izquierda, ¿no? Aquí está mal, sí. Ya. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya, entonces, sigamos, ¿no? La placa delgada ABCD de 8 kilogramos de masa se mantiene en la posición indicada mediante el alambre BH y 2 eslabones, el eslabón AE y el eslabón DF, ¿no? Que son estos brazos que hacen que esto, bueno, como son dos que están paralelos, entonces esto no es una rotación, ¿no? Sino una traslación curvilínea, ¿no? Entonces eso tengo que definir cuando el cable se rompe, entonces eso se va a trasladar curvilíneamente, o sea, no es una rotación, ¿no? Ya, entonces dice, despreciando la masa de los eslabones, hallar inmediatamente después, aquí otra vez la misma palabra, ¿no? Inmediatamente después. Quiere decir que el cuerpo va a estar en la misma posición, a pesar que ya no hay el cable HB, ¿no? Entonces nos pide ya la aceleración de la placa y la fuerza en cada eslabón. Ya, entonces, bueno, primero hacemos la cinemática, ¿no?
cinemática, pues sin considerar la fuerza, esto se está moviendo y en el momento mostrado dice que esto forma 30 grados. Entonces en el punto G se mueve de manera circular, ¿no? Es una traslación curvilínea. Entonces aquí pues tendría aceleración tangencial, ¿no? Y aceleración normal. Pero la aceleración normal, en este caso sería cero, ¿no? ¿Por qué sería cero? Bueno, porque estamos considerando el instante inmediatamente después de cortarlo. O sea que estamos diciendo el bloque todavía no se mueve, ¿no? O sea, su velocidad es cero. Entonces eso tengo que entender, ¿no? Inmediatamente después es como que todavía estuviera con la cuerda, solo que ahorita ya se la quitamos, ¿no? Y entonces queda la figura ahí, así mismo en la misma posición, que ahí recién empieza a moverse. Ya, entonces ahí tendríamos, en este caso, pues, que la aceleración, aquí podemos relacionar con el peso, ¿no? La componente del peso en esta misma dirección, ¿no? O sea, podemos indicar que la fuerza externa del peso en dirección tangencial, porque estas fuerzas acá de los eslabones están en dirección normal, ¿no? Lo normal que forma también 30 grados. Entonces, este de aquí está en dirección normal y solamente la componente del peso en dirección tangencial se va a igualar con la masa por aceleración, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nos daría el peso por el coseno de 30 grados igual a la masa por aceleración, por la que aceleración es gravedad por coseno de 30, ¿no? O sea, nos daría el vector 8.5 con un ángulo de 60 grados hacia abajo, en el tercer cuadrante, ¿no? Ya, entonces una vez que ya por cinemática calculamos esto, no hay nada más que calcular, pasamos al análisis de las fuerzas, ¿no? Entonces ahí tenemos, así como anteriormente, las fuerzas externas aplicadas, ¿no? Bueno, aquí no hemos dibujado las fuerzas efectivas, pero ya sabemos que hay una masa por aceleración aquí en dirección tangencial. Entonces podremos hacer la sumatoria de fuerza en dirección normal igual a sumatoria de fuerza en dirección normal pero efectiva, ¿no? Entonces no hay aceleración en dirección normal, es igual a cero. Nos queda esta relación. FAE por el seno de 30. Bueno, esta es la relación 2 que dice aquí, ¿no? Aquí estamos haciendo sumatoria de momento en G, es igual a sumatoria de momento en G pero efectivo. Ya, entonces, en este caso nos daría que estas dos fuerzas, pero tienen a su vez dos componentes, ¿no? Tanto en X como en Y, ¿no? Entonces ahí sería FAE por el seno de 30 sería la componente en Y de esta fuerza, ¿no? Por la distancia que es perpendicular, 250 milímetros con respecto a G, ¿no? Menos la misma fuerza, pero en que este caso la componente en X, que se encuentra a 100 milímetros, ¿no? Por 100 milímetros. En cambio, la fuerza de F, la componente en Y sería F de F por seno de 30 y estaría también a 250 del punto G. Y más la componente en X, que sería F de F por el coseno de 30 y estaría a 100, ¿no? Ya, entonces nos queda esta relación. 38,4 FAE más 211.6 F de F igual a 0. Entonces F de F igual a menos 0,181 veces FAE. Bien, entonces ahora reemplazando en la ecuación 2, ¿no? Aquí, ¿no? En vez de poner F de F, ponemos FAE. Luego sumando nos queda que FAE es igual a 0,61 veces el peso. Y reemplazando nuevamente, en cambio para despejar F de F, nos quedaría aquí, ¿no? Menos 0,11 veces el peso, ¿no? Aquí es por peso, ¿no? Ya, entonces ahora el peso es masa por gravedad, que sí lo tenemos, entonces ya podemos hallar las dos fuerzas en los eslabones. La una como es positiva, entonces quiere decir que el eslabón AE tiene una fuerza de 47.9 newton y está en tensión, ¿no? Salió positiva. En cambio, la fuerza de F nos sale negativa, o sea que la dirección mostrada es lo contrario, ¿no?
en el punto es hacia abajo, entonces en la barra es hacia arriba, ¿no? Entonces está comprimida, vale, 870 newtons en compresión, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces veamos este ejercicio. Se enrolla una cuerda alrededor de un disco homogéneo de radio R igual a 0,5 metros y de masa M 15 kilogramos. Si se tira hacia arriba de la cuerda con fuerza T de módulo 180 newton, hallar literal A la aceleración del centro del disco, literal B la aceleración angular del disco y literal C la reacción de la cuerda, la aceleración de la cuerda, ¿no? Entonces aquí es como un yoyo, estamos templando la cuerda hacia arriba con 180 newton y este empieza a caer, digamos, ¿no? A rotar en torno al punto G. Entonces la ecuación de movimiento nos dice que va a tener aquí sí I por alfa, o sea la fuerza, ¿no? Y masa por aceleración tanto en X como en Y. Ya, entonces aquí tenemos el diagrama de las fuerzas efectivas y las fuerzas externas, ¿no? Sería la tensión, el peso, y eso es igual a masa por aceleración en Y, masa por aceleración en X y I por alfa. Ya, entonces ahí podemos plantear la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, ¿no? En X, pues, no hay ninguna fuerza en X, entonces la aceleración en X sale 0. En cambio que en Y nos queda que la dirección de la tensión es hacia arriba, menos el peso que está hacia abajo, igual a masa por aceleración en Y. Entonces la aceleración de Y nos sale T menos el peso dividido por la masa, ¿no? Ya, entonces ahora podemos reemplazar para hallar la aceleración en Y. La tensión vale 180, el peso sería masa por gravedad 147.1 y la masa es 15 gramos, ¿no? Entonces nos da una aceleración en Y de 2.19 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Luego hago sumatoria de momentos en el punto G igual a I por alfa. Entonces me queda menos tensión por R igual a I por alfa, ¿no? Luego nos queda entonces el momento de inercia es un medio masa por R cuadrado en un disco. Entonces reemplazando nos queda que alfa vale menos 2T sobre masa por el radio. Y esto nos sale negativo, ¿no? 2 por 1,80 newtons sobre 15 por 0,5. Nos da menos 48 radianes por segundo cuadrado en dirección horaria. Ya, entonces ahí tendríamos la aceleración de la cuerda hacia arriba, el alfa en sentido horario, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos este problema que justamente es donde nos piden el instante T1 en que la esfera empieza a rodar sin deslizar, ¿no? Dice, una esfera uniforme de masa M y radio R se lanza horizontalmente a lo largo de una superficie horizontal, rugosa, con una velocidad lineal v sub 0 y sin velocidad angular, siendo el coeficiente de fricción cinético el coeficiente entre la esfera y el suelo. Hallar el instante T1 en que la esfera empieza a rodar sin deslizar y literal V sus velocidades lineales angulares en el instante T1, ¿no? Aquí también me pueden preguntar, calcule el tiempo que se detiene, ¿no? Ya, entonces en la cinemática, pues, tendríamos que esto está rodando, entonces tiene aceleración angular, ¿no? Y está también en movimiento lineal, tiene aceleración lineal. Ya, entonces la sumatoria de fuerzas externas es igual a la sumatoria de fuerzas efectivas, ¿no? Ya, entonces esto nos da en dirección Y, normal menos el peso, igual a 0, porque no hay ninguna fuerza efectiva en esa dirección. Entonces la normal sale igual a masa por gravedad. Y eso lo reemplazamos en la fuerza de fricción igual a μk por la normal, entonces μk por masa por gravedad, ¿no? En cambio que la sumatoria de fuerza en X igual a la sumatoria de fuerzas en X efectivas nos da que menos la fricción es igual a masa por aceleración. Ya, entonces nos queda que la aceleración es negativa y vale menos μk por la gravedad, ¿no? Entonces por eso aquí se comprueba que este es un movimiento decelerado, ¿no? Porque en algún momento pues la rueda empieza a detenerse, ¿no? Ya, entonces
Luego tenemos que la sumatoria de momentos en el punto G igual a la sumatoria de momentos en G pero efectivos. La fuerza por el radio es igual a I por alfa. La fuerza de fricción, ¿no? Es igual a I por alfa. Ya, entonces si no hubiera fricción, pues no rota, ¿no? No habría alfa, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que considerar ese caso, ¿no? Porque al principio cuando se lanza la bola, no tiene fricción, ¿no? Sino que tiene que esperar un momento hasta que empiece a deslizarse, hasta empiece a rotar, ¿no? O sea, primero se desliza. Y entonces tendríamos ahí sumatoria menos fricción es igual a masa por aceleración, entonces menos μk por masa por gravedad igual a masa por aceleración, y la aceleración sale menos μk por la gravedad. Y entonces, en cambio que la sumatoria de momentos en G igual a sumatoria de momentos en G pero efectivo, tenemos que R, que es el radio de la rueda, cruz F, que es la fuerza de fricción, ¿no? Entonces es igual a la fuerza efectiva I por alfa, ¿no? Ya, entonces yo decía que en algunos casos se pone más masa por aceleración por el radio, pero como estamos tomando con G, pues el radio vale 0, ¿no? No hay ninguna contribución de masa por aceleración, como había en el problema de la camioneta, ¿no? Pero si hay problemas donde hay que usar los dos aquí, ¿no? Ya, entonces dice, teniendo en cuenta aquí que el momento de inercia es 2/5 masa por R cuadrado, entonces reemplazando nos quedaría que μk masa por gravedad por R igual a 2/5 masa por R cuadrado por alfa, ¿no? Donde la aceleración angular es igual a 5 medios, μk por la gravedad sobre R. Ya, entonces ahí tendríamos otra vez movimiento cinemático. Entonces tenemos que en tiempo cero la velocidad es igual a la velocidad inicial, ¿no? O sea, se lanzó la bola hacia adelante, entonces tiene una velocidad inicial. Y entonces tendríamos esta relación de movimiento acelerado, velocidad final igual a velocidad inicial más AT. Entonces velocidad final es igual a μk por la gravedad por tiempo, ¿no? En cambio que en el movimiento angular, para tiempo cero no está rotando, omega 0 vale 0. Entonces haciendo esto como un movimiento acelerado, nos queda omega es igual a omega sub 0 más la aceleración angular por tiempo. Entonces reemplazando lo que ya encontramos en la página anterior, nos queda que la velocidad inicial es 0, angular, ¿no? Y nos daba que alfa valía 5 medios μk por gravedad por R, pero ahora tenemos que multiplicarlo por T. Esta es la velocidad angular, ¿no? Ya, entonces, cuando empieza a rotar es cuando hay omega, o sea, cuando omega se produce omega, ¿no? O sea, una rotación. Ya, entonces, esto vamos a suponer ocurre en tiempo igual a tiempo 1. El punto C, que es el punto de contacto, pues el centro instantáneo de rotación, ¿no? Es el punto donde se hace pivote para que la rueda se desplace hacia adelante, ¿no? O sea, que hay un torque, ¿no? ¿Quién hace el torque ahí? El producto masa por aceleración por R, ¿no? Ese es el torque, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber un punto que es el punto de contacto donde la velocidad instantánea es 0, para que haya pivote, ¿no? Ya, entonces, sustituyendo estos valores, haciendo que el tiempo es tiempo 1 cuando empieza a rotar en las ecuaciones, ¿no? Acá arriba entonces nos quedaría V sub 0 menos μk por gravedad por tiempo 1 es igual a R por omega 1, y omega 1 era esto, ¿no? 5 medios μk por gravedad sobre R por tiempo 1. Y entonces, despejando, nos queda que tiempo 1 es 2 veces la velocidad con que fue lanzado la bola, dividido para 7 veces μk por gravedad, ¿no? Ese es el tiempo 1. Y sustituyendo el tiempo 1 en las ecuaciones, obtenemos entonces omega 1. Omega 1 sería 5 séptimos del valor de la velocidad inicial sobre R, y sería en sentido horario. Y en cambio, la velocidad 1 sería omega por el radio, ¿no? Entonces sería 5 séptimos por V sub 0. Entonces esto nos da los dos valores que nos piden, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, joven? Bueno, entonces ahí vamos a quedar, ¿no? Porque, bueno, de esta clase solo nos quedan aquí
ya 13 positivas, ¿no? O sea que sí vamos a terminar la próxima semana, el día lunes, y ahí en la segunda hora tomamos la lección, ¿no? Bueno, entonces el trabajo autónomo sí tienen que entregarlo, ¿no? Entonces estudia el trabajo autónomo y prepárese bien, ¿no? En el trabajo autónomo las hojas iban firmadas, ¿verdad, profesor? Sí. Bueno, hubo problemas así, ¿no? Que el estudiante pues no pone nombre en las hojas. El profesor no es adivino, pues ponga el nombre en las hojas, ¿no? Para yo ver su trabajo y también en lo que usted nombra el archivo, ¿no? Ahí también ponga su apellido, pues no ponga TA, qué sé yo, 4, el apellido, ¿no? Fulanito, paralelo, paralelo 4, ¿no? Ponga para identificarlo, ¿no? Porque ahí hay estudiantes que no ponen nada, pues uno está perdido ahí, ¿no? Hasta el último estuve buscando, faltaban unos trabajos de estudiantes, buscando ahí mismo en el repositorio otra vez y tratando de identificar, pues nada, entonces pues realmente, o sea, me afecta a mí, pues no a ustedes, sino a mí, ¿no? Pero ayúdenme a mí porque yo soy una persona, porque ya estoy en los 60, ¿no? Entonces, aquí tengo que amanecerme calificando, quedando hasta alta hora de la noche calificando para tener listas las notas, ¿no? Y además de eso tengo que buscar el trabajo del estudiante que le falta. Y eso sí es un problema que se hace bastante grande en estos medios virtuales, ¿no? Tratar de hacer eso porque hay que meterse en las páginas de la escuela, hay que hacer un poco de cosas, ¿no? Ayúdenme con eso, jóvenes, para hacer rápido la nota y ya saber, incluso antes del examen, tener la nota lista de estos trabajos autónomos, para que usted también vaya ya al examen sabiendo más o menos cuánto le toca, cuánto tiene que sacar, ¿no? Ya, entonces, haga ese esfuerzo, póngale nombre a las hojas. Y ahorita pues yo espero que todos con las indicaciones del primer parcial, pues todos tengan los enunciados escritos o pegados ahí, ¿no? Hagan mejor su trabajo, ¿no? Porque no es el ánimo de perjudicar a nadie ni quitarle puntos a nadie por gusto, sino que el estudiante mismo pues no está cumpliendo, ¿no? Ya, entonces, bueno, jóvenes, cuídense, pasen bien, que tengan un fin de semana tranquilo.